cenar, ¿no? Sí, está bien. Estaba pensando en el restaurante enfrente de mi casa. Vale. Pero he visto los precios y es un poquito caro. Da igual, no importa. Da igual. Vale, ¿Está bien? sí, ¿no? Tía. Sí. Vale, Da pues igual. sí. Ay, por cierto, ya se acerca tu cumpleaños. Sí, estaba pensando celebrarlo. Ah, qué bien. ¿Y dónde lo vas a hacer? En mi casa, estaba pensando hacer... Hola, cariño. En el parque con las chicas. Con Mireia y Ariadna. No, no hay ningún chico. Que no, tranquilo, luego nos vemos. ¿Ahora? Vale, en 2 minutos estoy allí. Un beso. Chicas, me tengo que ir. Ya, pues acabas de venir. Ya, pero es que mi novio quiere verme, Mireia. Otra vez él, ¿no? Joder, ya no podemos ni verla. Yo no sé por qué quedamos con ella. Ya, pero es nuestra amiga. Pero qué obsesivo es, de verdad. Le controla un montón. Que ha cambiado mucho desde que está con él. Ya. ¡Felicidades! Gracias. Dame los bolsos. Toma. Toma. Podéis comer lo que queráis. Gracias. ¿Somos las primeras? ¿Me vas a sentir peor? Bueno, que montábamos aquí. Mira, los regalos. Gracias. A ver qué es. Gracias, Mireia. Qué bonitos. Me encantan. Eran muy bonitos de la tienda. Sabía que te iba a gustar. Muchas gracias. Mira el mío, seguro que te gusta, ¿es de tu estilo? A ver. ¿No te gusta la falda? Pero si te encantaba. Ya, pero es que Pablo dice que me miran mucho. ¿Y desde cuándo te importa eso? Ya, no quiero que se sienta mal. Ya, pero piensa lo que te gusta a ti. No sé, me da pena. ¿Qué pasa, que le pertenece? No, pero soy su novia. Lo siento, pero no lo entiendo. ¿Diga? Ah, hola, Pablo. No sabes lo que me han regalado las chicas. Unos pendientes y una falda, pero no te preocupes, que la voy a devolver. Si quieres, vente en un rato. Vale, venga, luego nos vemos. Un beso. ¿Y Mireia? ¿Se ha ido? Pues casi mejor, porque va a venir Pablo. Si viene él, será mejor que me vaya. Adiós. No me pareció normal lo que hizo. Sé que estuvo mal irme sin decir nada, pero es que no podía aguantarlo. Ya, pero tenemos que hacerle reaccionar porque no puede seguir así. Es que la está controlando psicológicamente. Ya, es que no lo quiere ver. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la discoteca y vimos a Pablo cuando supuestamente no iba a ir? La que le montó. ¿Pero tú qué haces aquí? Pues... ¿Dónde vas con esos pantalones que pareces una guarra? ¿Por qué? ¿Pero tú te has visto? Pero tú no se supone que no ibas a venir. ¿Qué pasa, que no me quieres? Sí, claro que te quiero. Ya, bueno, pues me quieres, vete a casa. Vale, ¿vienes conmigo? No, porque yo estoy con mis amigos. Yo con mis amigas. Ya, pero es que no es lo mismo, encima ya lo hemos hablado. Vale, Pablo, me voy a casa. Sí me gusta. Adiós, chicas. De verdad que no sé qué podemos hacer. Yo. Ya sé, vamos, Mireia. ¿Qué hacéis aquí, chicas? Queremos hablar contigo. Te hemos traído una cosa. Venga, pasad. ¿Queréis tomar algo? Sí. Venga, date prisa. Gracias. Gracias. ¿Qué me habéis traído? Siéntate. ¿Qué harías si fuera amigo de Noé? Pues decirle que hablase con el chico, que tiene que cambiar su conducta porque no va a ninguna parte así. Siempre le aconsejaría que fuera ella misma, como siempre ha sido, independientemente de la relación que tuviera, sea femenina o masculina. Está ya viviendo una
limitación terrible de su persona, es decir, de qué tiene que hacer, de qué no tiene que hacer, de si su afectividad la tiene que volcar en una sola persona que sería el chico. Pablo, de amor tiene que ser una relación de igualdad, donde los dos expresan su personalidad, donde ninguno ahoga. Debe seguir con este chico si el chico insiste en el maltrato psicológico. Cuando ves que se está pasando de la raya, pues te sientes como que te quitan tu espacio, que te dejan sin respirar, no puedes tener tu vida. Las pistas del maltrato no surgen de un momento a otro. Son pequeñas cosas que te van diciendo. La aconsejaría que hiciera todo lo posible por ser autónoma, libre e independiente. Es decir, que no se deje llevar por lo que le dice su novio, porque no es posesión suya. Él no considera que sea exactamente un ser humano libre a la chica, en este caso Noemí, y que por lo tanto lo primero que tiene que hacer Pablo es regenerarse y darse cuenta de que la mujer y el hombre son iguales, aunque él considere que no. Que hable con él o que tome una decisión ella si cree que hablando no se va a poder solucionar y ya está. Primero, me parece mucho más importante la amistad porque está siempre y te hace desarrollarte y te hace compartir muchísimas cosas de las que tú puedes vivir. Y segundo, porque un hombre que considera que tú eres suya, que puede hacer contigo lo que quieras y que no considera que tengas que desarrollar tu personalidad como tú realmente quieres, a mí no me vale para nada. Y me parece que no hay que engañarse porque ese hombre está anulando el desarrollo y la personalidad de Noemí. Si se sale, cree que va a haber muy poca gente que le va a apoyar y eso es mentira. Seguramente si habla con alguien, le ayude a salir de esa situación. Gracias, chicas. Me habéis abierto los ojos. Discoteca, toma Quedamos con ella, de verdad. No la vemos nunca. Te ha salido muy fijo. Te ha salido muy fijo. Naomi, ya 17 años. Ay, no. Me ha llamado una Que ahí sabe mañana, venga.